Muy buenos días con todos. Mi grupo les va a hablar acerca de la cultura, de los mapas, de la identidad nacional, de la educación, de los conflictos, de los enemigos internacionales del Ecuador. El grupo está conformado por David Jaramillo, Eduardo Castro y Cristian Realpe. Espero que les guste. Em, la guerra peruano-ecuatoriana, también conocida como la Guerra del 41, fue uno de los diversos conflictos armados que ocurrieron entre los países sudamericanos de Perú y Ecuador, como consecuencia de su disputa territorial y por falta de fronteras reconocidas y aceptadas por ambos países, siendo los otros eh, la guerra peruano-ecuatoriana en el 58 hasta el 60 más o menos, el conflicto limítrofe denominado como el Falso Paquilla del 81 y la guerra del Cenepa del 95. Esta guerra no declarada comenzó el 5 de julio del 41 y como consecuencia de ello el 29 de enero del 42 se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Este es un problema que viene desde el 42, en donde los límites no eran aún reconocidos. Entonces, por lo que, como se ve en la imagen, muchos dibujaron el mapa con líneas sobremarcadas en la parte que estaba en disputa del mapa. Entonces, gran parte de nuestro país amazónico, en la actualidad ya lo perdimos, pero hubieron algunas batallas, muchas batallas por este territorio. Em, Cabe recalcar que, que toda esa parte era amazónica y vivían muchas tribus no reconocidas. En septiembre de 1857, durante el gobierno del presidente Francisco Robles García, un representante de nuestro país suscribió el Acuerdo de Casa-Pritchett, que se firmó con los abonos para pagar la porción de la llamada deuda inglesa. Entonces, esta deuda nos enlazó por los créditos recibidos para financiar la guerra de independencia de España, como parte de la Gran Colombia, que en ese momento era Venezuela, Nueva Granada, Colombia y Ecuador. La deuda ascendía a 60.000 libras esterlinas, de las cuales correspondían al Ecuador 13.547 libras, entre capital e intereses. Entonces el convenio de garantía nos obligaba a entregar 2.600.000 cuadras de terrenos, así como 2 millones en Canelos, que se llamaba, bueno, un sector de nuestro oriente. Así como en Zamora, en el oriente, em, también tenían que entregar terreno. Y en el río Cañar, hasta la orilla del río Guayas. Eh, Sin embargo, la conclusión fue que solamente se entregaron los terrenos de la actual provincia de Esmeraldas, o sea, las últimas 200.000 cuadras que estaba estipulada en el convenio. Como podemos apreciar en la imagen, la, la, la estructura para otorgar estos terrenos a la deuda inglesa fue muy básica, se podría decir, porque prácticamente hicieron rectángulos y otorgaron esa porción para socapar la deuda inglesa. Mi nombre es Eduardo y ahora yo les voy a hablar un poco sobre identidad nacional. Vamos a ver unos retratos, unas imágenes que nos van a
servir para aprender un poco sobre la historia del Ecuador. Por ejemplo, en el primer retrato podemos ver que hay tres diferentes escudos. Los tres escudos son del Ecuador, pero de diferentes fechas y cómo fueron evolucionando. Por ejemplo, en el primer escudo, que fue de 1835 a 1843, podemos observar que tiene 7 estrellas. Cada estrella tiene 5 picos. Y estas estrellas representan las 7 provincias que en ese entonces componían el Ecuador. También podemos ver los 3 cerros, que está el Huayna, está el Ruco Pichincha. Y en estos cerros, bueno, en el del Huayna y en el otro cerro donde está la torre, podemos ver que hay dos cóndores que se están enfrentando, están viendo el uno al otro. Y ahora en el escudo de 1845 a 1869 vemos el cóndor, pero ahora está postrado sobre el círculo donde podemos ver el volcán, el río, pero podemos observar que tiene las mismas 7 estrellas. Bueno, estas las tiene en sus lados de las orillas, del lado derecho, el lado izquierdo, con unas banderas, pero sigue siendo el mismo significado, el mismo símbolo, representando lo mismo. Y de hecho este escudo es muy similar al que tenemos hoy en día, en la actualidad, que fue puesto por Eloy Alfaro como escudo nacional y que desde ese entonces se ha respetado y se ha quedado así. La única diferencia es que quitaron las 7 estrellas que representaban las provincias y pusieron, siguen estando las banderas, pero ahora las banderas tienen los 3 colores que representan el Ecuador, que es el amarillo, el azul y el rojo. Bueno, ahora les hablaré sobre la siguiente imagen, el siguiente retrato, y que lleva por nombre Fiesta de Corpus. Fue en el Parque Calderón en Cuenca en 1905. Esta imagen está representando identidad nacional, cultura, tradición, y bueno, les hablaré un poco de los inicios de esta plaza. El creador de esta plaza fue un español que llevaba por nombre Gil Ramírez, y al principio la bautizó como Plaza de Armas o Plaza Repúblicas. Bueno, al pasar de los años se le quiso cambiar el nombre, pero no se pudo. Incluso Eloy Alfaro le quiso poner Luis Vargas en honor a su ejecución, ¿verdad? Pero la gente no estuvo de acuerdo y fue hasta 1920 cuando se bautizó con el nombre que es hoy actual, Plaza Calderón. Y bueno, ahora un poco sobre el evento de la fiesta del Corpus Christi, que es una tradición ecuatoriana, bueno, una tradición que fue de mezclas, pero en realidad tiene bastante influencia indígena, es decir, la forma como se visten, las danzas que se bailan, comida, pero bueno, uh, esta tradición de fiestas de Corpus Christi tiene orígenes cristianos y católicos desde el siglo XIII y bueno, tomó mayor influencia o fue destacada en la provincia del Cotopaxi. Pero esta tradición es súper mega importante porque estás como recordando a los ancestrales, como reviviendo por lo que ellos vivieron. Es como al igual en la siguiente imagen, siguiente retrato que se llama siguiente retrato que se llama Velorio de Indios del siglo XIX. Podemos observar la infraestructura de la casa, cómo eran tan simples, el techo de paja, paredes de adobe, el vestuario que usaban. O sea, estamos viendo lo que ellos vivieron, lo que sufrieron para lo que somos hoy en día, y por eso no debemos de olvidar dónde venimos, y más que nada tenemos que tener en mente la tradición, la cultura, lo que nos representa como ecuatorianos. La historia de la educación en el Ecuador ha tenido muchos tropiezos, pero también mucho progreso a lo largo del tiempo. Lo que muestra la historia de los primeros colegios fundados en Ecuador, siendo estos en la capital, cayeron por no haber tenido un soporte de parte de la corona en ese tiempo. Los alumnos debían mantener la educación dentro del país, ya que existían solo escuelas para gente privilegiada, de lo que sacaban o se mantenían del pago de cada alumno. En algunas ocasiones se lograba abrir escuelas de calidad en muchas poblaciones a cargo de los religiosos. Afortunadamente, la escuela privilegiada se acorta y aumenta la educación pública, en lo que se introduce por primera vez en Quito los sistemas científicos modernos en escuela de varones a cargo de los padres jesuitas a los finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX.
y a su vez se lograba abrir escuelas femeninas, que disponía de limitadas escuelas como el Colegio para Señoritas Nuestra Señora de la Caridad, abierto en tiempos de Vicente Rocafuerte. Luego, al mando de Gabriel García Moreno, se logra encontrar colegios para ambos sexos. Este gobierno logró abrir escuelas superiores en donde se introducía carreras de arte, de música, de agricultura, así como una escuela para cadetes, donde se empujaba la creatividad del estudiante para abrirse a distintas ramas y no solo del área científica. Sobre la educación, en esta imagen podemos presenciar la enseñanza geográfica a partir de un incentivo creativo para expandir el conocimiento terrenal de cada país de América Latina, especificando el país ecuatoriano, en lo que ayuda a la pluralidad de conocimientos, información desde punto educativo en lo que la persona aprende en su participación con los medios y lo cotidiano en el ámbito escolar. Esta pintura muestra la enseñanza geográfica desde el siglo XIX al siglo XX. Entre estos siglos, la educación en el Ecuador iba en aumento, ya que la educación dejaba de ser para gente privilegiada y comenzaba a ser más pública desde el año de 1871. Se dispuso que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria en todo el país. Se intentó educar a la juventud sobre los trazos del terreno en el Ecuador, los ríos, los cantones, las capitales, para un entendimiento global de donde se sitúa nuestro país. Bueno, espero que les haya gustado y muchísimas gracias por su atención.